Estoy celoso, supongo. Me ha hecho pensar en lo difícil que será para mí y para Shane. ¿Recuerdas? Dijo Galina. En una de nuestras primeras sesiones te había preguntado por tus otros amigos. ¿Ya le has contado a alguien lo de Shane? No, dijo Ilia. Pruébalo, un compañero de equipo, un viejo amigo, solo una persona, y verás cómo se siente después. De acuerdo, lo intentaré. Así que todavía estás vivo, y le sonrió a su vieja amiga y la abrazó. Silvana le dio un golpe en el hombro. Entonces, ¿por qué no te he visto en 3 años? Lo siento, dijo Ilia. Cambié al ruso. Es una larga historia, pero es sobre todo porque soy un amigo terrible. Siempre fuiste un amigo terrible. Yo también te he echado de menos, dijo Ilia, y le ofreció el brazo. Se había encontrado con ella en la acera, cerca del restaurante, donde iban a cenar. ¿Son prácticas esas botas para los inviernos de Boston? Preguntó Ilia, observando los altos y estrechos tacones de sus botas de cuero hasta la rodilla. Por supuesto. Y no cambies de tema, seguimos hablando de lo terrible que eres. Pensé que estábamos hablando de lo genial que soy. Lo genial que eras. Han pasado años. Ilia, años. Lo sé, dijo Ilia con seriedad. Abrió la puerta del restaurante y la sostuvo para ella. Vamos a pedir las bebidas. Luego te lo explicaré. Una vez que se sentaron en la mesa más privada del elegante restaurante italiano y que pidieron las bebidas, ella lo miró. Ilia suspiró. Si te hace sentir mejor, no eres la única con la que he pedido el contacto. He estado un poco cerrado desde que me mudé a Ottawa. ¿Qué significa eso? ¿Que ya no duermes con toda Norteamérica? Ilia soltó una carcajada. No, ya no. El camarero trajo las bebidas. Ilia nunca se había alegrado tanto de ver un cóctel. Qué gran pérdida para las mujeres de todo el mundo, dijo secamente Slevana. Esperamos que puedan superarlo. Ilia dio un sorbo a su martini, que estaba perfectamente frío y crujiente. ¿Cómo has estado? ¿Dónde estás trabajando? Ya lo sabes, me ofrecieron un puesto en los Boston. Slevana se acercó a la mesa y le empujó el menú con un hermoso dedo. Dime, ¿por qué firmaste con Ottawa, Ilia? Le preguntó con su habitual brusquedad. Nunca lo he entendido, nadie lo entiende. Ilia se tomó su tiempo para responder. Para estar más cerca de alguien. Luego, como un cobarde, dio otro sorbo a su bebida. Los vivos ojos azules de Slevana se abrieron de par en par. ¿Alguien? ¿Alguien con quien sales? ¿Estás con alguien? ¿Es una relación real? Sí, respondió. Su cara se iluminó. Dios mío, debe ser espectacular. Dime, ¿quién es? ¿La conozco? ¿Es rusa? El camarero volvió para tomar sus pedidos. Necesitamos más tiempo, dijo Slevana. El camarero se fue. Slevana apoyó un codo en la mesa. ¿Por qué nunca he oído que salgas con alguien? ¿Es un secreto? Estás haciendo muchas preguntas. Contesta de la primera a la última. Deberíamos mirar el menú. Bajo la mesa, los dedos de Ilia se flexionaron contra sus pantalones de vestir. Sí, es un secreto. Esto es intrigante. ¿Tienes una aventura? ¿Acaso es la esposa de un compañero de tu equipo? No, dijo Ilia rápidamente, ofendido. Nada de eso. ¿No me dijiste una vez que habías dormido con la novia de tu compañero de equipo en Moscú? Sí, pero él era un tonto con ella y además yo tenía 17 años. Ahora nunca haría eso. Slevana estaba pensativa. Es un secreto, pero no es una aventura. Tal vez la hija de tu entrenador. La hija de mi entrenador tiene 11 años. La hija del dueño entonces. No, dijo Ilia. Sonrió por encima del borde de su copa. Este es un juego divertido, me gusta. De repente sus ojos se abrieron de par en par. Se inclinó hacia adelante y susurró. ¿Es un hombre? Bueno, no había tardado mucho, y le respondió asintiendo ligeramente. Slevana se cubrió la boca con una mano, con los ojos todavía muy abiertos. Sin embargo, se dio cuenta de que sonreía. Ilia, dormiste con todas las mujeres de Canadá y has tenido que pasar a los hombres.
Ilia puso los ojos en blanco. No es así como funciona. Y dime, ¿quién es él? Las mejillas de Ilia se sonrojaron, lo cual esperaba que no se notara en la escasa iluminación del restaurante. Te estás sonrojando, dijo Slevana, encantada. Ilya Rosanov, ¿estás enamorado? Ilya no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en su rostro. El camarero volvió entonces, así que Ilya y Slevana miraron apresuradamente el menú y pidieron. De todos modos, dijo Ilya despreocupadamente después de que el camarero se fue. ¿Cómo está tu padre? Eso no importa. Dime, ¿quién es él? Ilya la miró de reojo. ¿No lo conoces? Por supuesto que no, nunca he estado en Ottawa. ¿Cómo se llama? De acuerdo, no había forma de esquivar esta pregunta, no a menos que ella quisiera mentir, lo cual no quería. ¿Cuál era el punto realmente? Pronto se lo iba a contar a todo el mundo, y Slevana era una amiga. Puede que esté un poco sorprendida, pero Ilya quería decírselo. Su nombre es Shane. No es ruso entonces, qué pena. ¿Qué hace Shane? Ilya se las arregló para no reírse. Es un atleta. Slevana entrecerró los ojos. Dime qué deporte. Ilya sonrió. Hockey. Slevana resopló. No lo entiendo, a menos que estés enamorado de Shane Hollander. No se me ocurre ningún otro nombre. De repente se detuvo y luego se abalanzó hacia adelante. ¿Es Shane Hollander? Me temo que sí. ¿Puedo traerles otra bebida? Preguntó el camarero. Slevana parecía darse cuenta de que estaba básicamente tumbada en la mesa y se deslizó hacia atrás en su silla con toda la gracia posible. Necesitaremos varias botellas de vino, creo. Ilya sonrió. Shane no esperaba ver a Ilya la noche del partido del Orgullo de Ottawa, pero no le sorprendió encontrarlo en su puerta después de la medianoche. Ven aquí, dijo Shane con los brazos abiertos. Ilya se derrumbó en ellos. Shane tiró de él hacia adentro y cerró la puerta. Durante un largo rato se abrazaron en la oscuridad. Shane había visto el partido. Había sido increíble ver el apoyo de los aficionados a Troy. Todas las pancartas celebrando su decisión de salir del armario. Shane también había visto el video de la salida del armario que Troy había colgado en su Instagram. Sabía que Ilya también se alegraba por Troy. Había visto lo emocionado que estaba Ilya durante la larga ovación que había recibido Troy antes de que empezara el partido. Había sido un gran día para el hockey. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.